bien, mis amados, vamos a continuar entonces. Hoy es el último miércoles de junio. Impresionante, ¿sí o no? Y como todos los miércoles de este mes, estamos celebrando la wesleyaneidad. ¿Qué es eso, pastor? Que de un tiempo para acá, hace algunos años, la iglesia wesleyana en Colombia estableció que en el mes de junio los pastores en las congregaciones estuvieran dando o enseñando algo de doctrina wesleyana, como para no olvidar esos fundamentos de la iglesia wesleyana, no solo en Colombia, sino a nivel del mundo entero. Recordemos una cosa: la iglesia wesleyana está presente hoy por hoy en 80 países del mundo y tiene buena presencia o una presencia significativa en los países donde se encuentra. Como aquí en Colombia, por ejemplo, la presencia de iglesias wesleyanas está presente en muchos departamentos y eso es una gran bendición para todos. Amén. Pues bien, el primer miércoles del mes compartimos una enseñanza que se llamaba santidad social. El segundo miércoles compartimos una enseñanza que se llamaba la gracia preveniente. El miércoles pasado compartimos una enseñanza que llamaba el ministerio de los laicos. Y hoy vamos a compartir otra más rara todavía, que se llama el cuadrilátero wesleyano. Rarísimo. Así como suena de raro, bueno, no es realmente tan raro. Es algo muy sencillo. Suena raro, pero no es realmente raro. Y esa es la enseñanza para cerrar este mes de junio de la wesleyaneidad. Para esto quiero invitarles que se ubiquen conmigo en la segunda epístola a los Corintios. Vamos a ir a la segunda epístola a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Amén. Segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Oiga, ustedes saben que yo casi no acostumbro predicar de un versículo, porque eso suele ser peligroso. Sin embargo, para dar esta doctrina voy a apoyarme en este y en otros versículos. Amén. Pero se preguntan: ¿y por qué es peligroso? Sí, predicar de un versículo es peligroso, de uno solo. No quiere decir que no se pueda predicar, se puede predicar de un versículo, pero siendo fiel al contexto y a la idea que originalmente el autor planteó. Lo que pasa es que a veces hay predicadores que cogen un versículo y hablan de todo con relación al versículo. Y cuando un predicador hace eso, uno debe preguntarse: ¿y todo eso quiso decir el autor que escribió ese versículo? Si la respuesta es no, eso no quiso decir el autor cuando escribió ese versículo, entonces eso nos debe llevar a pensar: ¿ese predicador está alineado con la escritura? Ok, es para explicar el tema, un poquito de por qué dicen muchos predicadores la mejor predicación es la expositiva, coger textos completos con ideas centrales, completas, y poder exponerle a toda la congregación. Pero bueno, ya expliqué por qué. Voy a comenzar con este versículo y posteriormente estaré citando otros pasajes. Amén. Segunda a los Corintios 13:5. Oiga, voy a leer despacio, fuerte y claramente para todos. Mire lo que dice la palabra del Señor. Segunda a los Corintios 13, versículo 5. Pablo le dice a los creyentes: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Amén. Yo quiero que levante su mano y diga conmigo: Padre Santo, esta palabra es para mí. Yo la creo y la recibo en el nombre de Jesús. Amén. Con este versículo de entrada voy a tocar el tema llamado el cuadrilátero wesleyano. Oiga, el cuadrilátero wesleyano. Y voy a comenzar de esta manera. Escuchen. Un predicador dijo lo siguiente: la iglesia de hoy está llena de personas conformes a un sistema religioso que calma sus conciencias con la idea de que están siguiendo a Dios.
Voy a volver a decir la frase, escuche pues. La iglesia de hoy está llena de personas conformes a un sistema religioso que calma sus conciencias con la idea de que están siguiendo a Dios. Cuando uno escucha esta frase, de inmediato debe preguntarse, debe hacerse un interrogante. ¿Cuál, pastor? El interrogante es: ¿yo estoy en Cristo o solamente estoy en la iglesia? ¿Dónde estoy yo? Porque la frase que acabo de citar no está muy lejos de la realidad. Es decir, hay personas en la iglesia que se han adaptado a un sistema religioso, y ese sistema religioso de venir al culto cada 8 días, de hacer oraciones, de leer la Biblia, de dar ofrendas, ese sistema religioso calma la conciencia de muchas personas, haciéndoles creer que están siguiendo a Dios, por lo cual están bien. Por eso, cuando leemos esta frase, el interrogante que cualquier creyente debería hacerse es: ¿dónde estoy yo? ¿Estoy en Cristo o estoy solamente en la iglesia? ¿Están conmigo, sí o no? Ahora, en el pasaje que leímos, el apóstol Pablo le escribe a los creyentes de la ciudad de Corinto, o sea, a los corintios. Y en esta epístola, por supuesto, Pablo los está exhortando. Pablo está presentando defensa de su ministerio apostólico, porque algunos creyentes en Corinto estaban poniendo en duda la autoridad apostólica de Pablo, por engañadores, por otros maestros que se metieron a la iglesia y que estaban cuestionando el apostolado de Pablo. Así que Pablo, casi que con lágrimas, dicen los comentaristas, escribe esta carta. Y entre lágrimas y exhortaciones, Pablo le exige a los corintios muchas cosas. Una de ellas, mis amados, una de ellas es que se examinen ellos mismos para saber si están en la fe. En otras palabras, que cada creyente en la ciudad de Corinto, dice Pablo, se pruebe, se mire hacia adentro, haga una introspección, un examen de conciencia, y con sinceridad pueda decir si está en Cristo o no está en Cristo. Ahora, esa exhortación de Pablo para los creyentes de Corinto sigue siendo una exhortación completamente válida para los creyentes de cualquier siglo. Para los creyentes de hoy sigue siendo una exhortación completamente válida. En otras palabras, el Señor te dice hoy: examínate a ti mismo si sí estás en la fe o dónde estás. Mira el que está a su lado, dígale: examínese. Vamos, dígale: examínese. Amén. Es importante, oiga, que nos examinemos y podamos determinar si sí estamos caminando en el Evangelio de Jesucristo, o en qué estamos, o solo estamos en un sistema religioso, o solo estamos en una iglesia donde cantan bonito y compartimos. ¿Dónde estás tú? Pregúntale que está a tu lado: ¿dónde estás tú? Vamos, dile: ¿dónde estás tú? Ahora, mírenme acá, por favor. En el siglo XVIII, o sea, del 1700 para acá, John Wesley estableció 4 aspectos de reflexión teológica. En otras palabras, John Wesley estableció 4 fuentes, 4 aspectos útiles para que todo cristiano se examine y pueda saber si está caminando en la fe de Jesucristo o se está desviando del camino. A esos 4 aspectos posteriormente se les llamó el cuadrilátero, 4 aspectos de Wesley. ¿Me siguen, sí o no? Ahora sí comprendemos mejor el término cuadrilátero. ¿A qué se refiere? A 4 aspectos que John Wesley estableció, practicó,
proclamó y que fueron útiles para que cada cristiano pueda examinarse para saber si realmente está en Cristo, está en la fe o se está desviando del camino. ¿Están conmigo, sí o no? Ahora, algunos están diciendo: pastor, pero ¿cuáles son los 4 pues? A ver, comencemos. Listo, de una vez. Abrochen pues los cinturones y vamos con los 4 aspectos, o con el cuadrilátero de Wesley. Número 1, o el primer aspecto. El primer aspecto para que un creyente pueda examinarse si está en la fe de Jesucristo, John Wesley proclamó que fue o que es la Escritura. Digan conmigo: la Escritura. La Escritura es el primer aspecto y el más importante de los 4. Y por eso quiero comenzar, o comienzo con ese: la Escritura. Ojo, John Wesley estaba de acuerdo totalmente con la reforma de Martín Lutero. Martín Lutero fue antes de John Wesley. Martín Lutero, 1517, hace la reforma protestante, es decir, un sacerdote, un clérigo, un sacerdote que protesta contra la Iglesia Católica, que vuelve a la Escritura, y que dentro de los pilares del protestantismo de Lutero, uno de ellos es solo Escritura. Solo Escritura. Eso tradicionalmente lo llaman las solas de Lutero: solo fe, solo Cristo, solo Biblia, solo gracia. Posteriormente se agregó una quinta: solo gloria a Dios. Pues bien, Juan Wesley, o John Wesley en inglés para los que no saben escuchar en español, ahí está, John o Juan, listo. John Wesley o Juan Wesley estaba de acuerdo totalmente con Martín Lutero. La Escritura es la fuente principal, es la autoridad suprema, es Dios mismo hablando al ser humano. Por lo tanto, para examinarse y saber si usted está en la fe, la primera fuente o el primer aspecto que tiene que revisar, estudiar y escudriñar es la Escritura. Es la Escritura. Segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. No vayan allá, ustedes me creen. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Parafraseando el texto, porque me olvidan algunos términos, ¿cierto? Pero Martín Lutero decía: mi conciencia es esclava de la palabra de Dios. John Wesley llegó a decir, o a declararse, como el hombre de un solo libro. En latín era como algo homus unius libri. Para los que me entienden en latín, ¿sí o no? El hombre de un solo libro. Ahora, aunque John Wesley fue muy estudioso y leía continuamente libros, se cuenta la historia que él se montaba en un caballo y mientras viajaba en el caballo se iba leyendo un libro. También dejaba que el caballo cogiera para donde llegara, y mientras el viaje él consumía libros. Él leía mucho, era un gran estudioso. Pero aunque leía muchos libros de cualquier tema, para él el libro supremo, el libro sagrado, era la Escritura. Él se declaró el hombre de un solo libro, de la palabra del Señor. Y él afirma, o afirmó, que para un creyente examinarse si está en la fe, lo que necesita es aferrarse a la Escritura y filtrar todo por medio de la Escritura. Y mis amados, ese primer aspecto del cuadrilátero wesleyano creo que es pertinente para ese tiempo, para este tiempo y para los que vengan en adelante. Y mucho más hoy, que estamos viendo la apostasía delante de nuestros ojos. Y cuando digo apostasía, mis amados, me refiero a que hoy a nuestro alrededor hay muchos movimientos cristianos, movimientos espirituales e incluso iglesias con doctrinas completamente erradas, con enseñanzas completamente distorsionadas, con prácticas totalmente cuestionables.
Y muchas de esas enseñanzas, doctrinas y prácticas están completamente alejadas de la Escritura a través de una mala interpretación. Podría quedarme dando ejemplos de todo lo que uno escucha y de todo lo que uno ve hoy sobre prácticas y enseñanzas de distintas iglesias en el mundo. Esto en algunas otras predicaciones lo hemos tocado, pero por mencionar otro claro ejemplo de lo que estoy diciendo, hace días escuché a un hombre proclamar que el Espíritu Santo es una mujer. Y el argumento para decir que el Espíritu Santo es una mujer lo basa en la Trinidad. Que si en la Trinidad hay Padre y también hay Hijo, por lógica, entonces el Espíritu Santo tiene que ser la madre de Jesús, que usó terrenalmente a María. Así que si el Espíritu Santo es la madre de Jesús y Jesús también tiene un padre, el Espíritu Santo es mujer. La pregunta es, ¿y dónde dice la Biblia eso? ¿Cuál es el texto que proclama que el Espíritu Santo es mujer? Ese tipo aserrín tiene en la cabeza y está abordando la Biblia solo desde un aspecto lógico. Y la lógica humana muchas veces queda totalmente corta ante la Escritura y la sabiduría de lo alto. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Dónde está eso, Dios mío? Eso es una herejía repugnante. Decir que el Espíritu Santo es mujer y que por lo cual, como es madre de Jesús, también es madre de todos. En la congregación de este hombre, todos hablan del Espíritu Santo como mi madre Espíritu Santo. Ahora, el tema es todavía más preocupante, que esta doctrina se predica y que muchos adeptos la siguen, y que cuando vas a ver iglesias con estas doctrinas, son iglesias llenas, repletas de hombres y mujeres que creen en esas enseñanzas. Enseñanzas que surgen de interpretaciones privadas. ¿Dónde está eso en la Biblia? Lo interpretó él, y esa interpretación personal no puede volverse doctrina de la iglesia. Por eso todos los creyentes en una iglesia están llamados a abrazar la Escritura, a estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Por qué? Porque si los creyentes no estudian la Escritura, el pastor que sea podría fácilmente engañarlos. Lo habíamos dicho en otro mensaje. Mire, cuando uno estudia la palabra de Dios, deja de decirle amén a cosas a las que antes le decía amén. Es así. Cuando uno estudia la Escritura, se para un predicador y dice cualquier herejía, y cuando todos dicen amén, el que estudia la Biblia no dice amén. Se queda pensativo y después posiblemente interrogará o preguntará al predicador. Pero cuando usted estudia la Escritura, mi amado, la Escritura le ayuda a usted a ubicarse en la verdad del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? La Escritura es muy importante, hermanos. Primer aspecto que Juan Wesley estableció para que un cristiano examine si está en la fe es la Escritura. Fundamental es la Escritura. Muy bien, número 2. El segundo aspecto para que un cristiano examine si está en la fe, John Wesley dijo que es, o que era, en su tiempo lo dijo, la razón. Digan conmigo, la razón. Pero cuando hablo de la razón, no me refiero a esa razón que cuestiona todo lo de Dios, ni me refiero a esa razón que pone en duda la obra del Espíritu Santo y los milagros del Señor. No me refiero a esa razón, que dicho sea de paso, eso no es razón. Cuando John Wesley hablaba de la razón como aspecto para examinar si estamos en la fe, se refería a una razón que examina la coherencia de las cosas.
La coherencia entre lo que se predica y lo que se vive en una iglesia. En otras palabras, cuando en la iglesia a la que tú asistes practican cosas completamente extrañas que se alejan muchas veces de la razón y que terminan siendo incoherentes con el mensaje de Cristo, pues la razón te tiene que llevar a pensar: venga, aquí hay algo que está funcionando mal. Aquí hay algo que no cuadra, y que no cuadra con las escrituras ni con el evangelio que Cristo enseñó a vivir. Por darles un ejemplo, hay un predicador, bueno, hay muchos predicadores, pero hay uno en particular, no voy a decir el nombre, pero permítanme darle el ejemplo. Hay un predicador que ha llegado a proclamar, según él, por inspiración divina, que toda persona que lo honre a él, y la honra en términos físicos, porque para él la honra tiene que verse. Entonces, todo el que lo honre a él, sobre esa persona cae una cobertura que le va a traer progreso y bendición. Y si a él lo honran otros pastores, sus iglesias van a crecer por honrarlo a él. Ahora, el punto es que miles de personas creen en esa enseñanza, en esa revelación que él tuvo, y lo llenan de dinero, de regalos, de cosas ostentosas. La razón de la que habla John Wesley, razón como facultad que Dios te dio, te tiene que llevar a pensar: venga, aquí algo no me cuadra. Aquí hay algo que no me cuadra. Porque en el fondo todo el mundo le lleva la honra a ese pastor, y él es millonario y pasea por todo el mundo, y los feligreses siguen llevando el bulto. Unos que otros, no sé si por la fe o por la pura misericordia del Señor, prosperan. Ahora, con esto no estoy diciendo que no hay que honrar la autoridad, hay que honrarlas. Pero mira, si yo te digo hónrame como pastor, mira, yo no te voy a decir hónrame para que te vaya bien a ti y prosperes, porque mi cobertura, ¿cuál cobertura? ¿Cobertura de chocolate será? ¿Cobertura de chocolate que lo envuelves? No. Yo te voy a decir: mira, hónrame, porque la Biblia dice que honre a las autoridades, que honre a los pastores. Y pastor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué gano con eso? No, pues eso es agradable a Dios. Es más bíblico eso. Es más bíblico que yo les diga lo que dice Hebreos: honren a sus pastores, obedezcan a sus pastores. Pastor, ¿y qué gano con eso? No, no ganas nada, vas a agradar al Señor. Y eso está bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, que el Señor en su agrado te quiere bendecir es otra cosa, pero que se haga su voluntad y no la tuya. Pero ¿de dónde salgo yo que el que me honre a mí, una cobertura mía, sale sobre esa persona y esa persona progresa y tiene éxito en la vida? ¿Dónde salgo con eso? Eso no es bíblico. Eso no está en la Biblia como tal. Y si estuvo con profetas en la gracia en el Nuevo Testamento, es otro régimen distinto. Entonces, la razón te tiene que llevar a pensar: venga, aquí hay algo que no me cuadra. Aquí hay algo que no está bien. Aquí hay algo que no concuerda con el evangelio y la vida que vivió Jesús. ¿Me siguen, sí o no? ¿Cuántos me siguen, sí o no? Tiene que ser así. O sea, la razón también es un elemento, una fuente, según John Wesley, que debe llevarme a examinar y al mismo tiempo a saber si estoy en la fe. Mire, hay una metáfora maravillosa acerca de la razón y de la fe. Para ilustrarle rápidamente, la metáfora dice que un día el espíritu del momento, ¿quién? El espíritu del momento aprisionó al hombre, al ser humano, lo capturó y lo encerró en prisiones. El espíritu del momento, representado como un monstruo que atrapó al hombre y lo encarceló. Allí en esa prisión, el hombre, abrumado y angustiado, clamaba por socorro. Y
lo que apareció para ayudarle a este hombre a salir de la prisión fue la dama de la razón. ¿Quién? La dama de la razón. Y la dama de la razón ayudó a salir al hombre de su prisión y huyó con él y lo llevó a un acantilado. Y para ser completamente libre, el hombre debía lanzarse por ese acantilado. Pero lanzarse del acantilado tenía que hacerlo sin la ayuda de la dama de la razón. En lo único que podía apoyarse aquel hombre, ser humano, era en el príncipe de la fe. De manera que para ser libre del espíritu del momento, ese monstruo, el hombre necesitaba la ayuda de la fe y de la razón para ser completamente libre. Ahora, la metáfora lo que enseña es que, por un lado, la fe no choca con la razón. La razón y la fe son amigas y se ayudan mutuamente. ¿Están conmigo, sí o no? Por otro lado, es que el espíritu del momento básicamente es una tendencia que hay en distintas temporadas de la humanidad. Por ejemplo, hoy podríamos hablar del espíritu del momento. En nuestro entorno social hay un espíritu del momento, hay una tendencia, y desde la fe cristiana a esa tendencia la podemos identificar como un espíritu. Y hay principados y potestades que de manera sutil trabajan para distorsionar. Dicho sea de paso, el espíritu del momento es completamente enemigo de la razón y de la fe. ¿Están conmigo, sí o no? Oiga, pongan la mano que está a su lado, ahí en el hombro, y sacúdalo, dígale, sacúdalo y dígale, despierte después. Amén. Ahora, hay una tendencia hoy un poco distorsionada, que en el fondo parece buena, pero tiene unas sutilezas del maligno. Esa tendencia hoy, bueno, hay muchas, pero voy a mencionar una. Esa tendencia hoy se llama inclusión. ¿Se llama cómo? Inclusión. El maligno ha usado la expresión inclusión, la práctica de la inclusión, para sutilmente meter otras ideologías, meter otras enseñanzas que van en contra de la fe y de la razón. ¿Cómo así que de la razón, pastor? Sí. Mire, hoy existen ciertas ideologías que pelean contra la razón. Porque no es lógico que yo le diga a una hembra humana adulta, esa es la clara definición de una mujer. Oiga, cuando usted le pregunten qué es una mujer es una hembra humana adulta. Eso es una mujer. Es importante que sepa este concepto para trabajar frente a las tendencias de la ideología que vienen. Eso es una mujer, una hembra humana adulta. Es irracional decirle a una hembra humana adulta que ella no es una mujer, que ella es lo que sienta ser. Eso va en contra de la razón. Eso va en contra de la razón. ¿Cómo puedo decirle yo al mundo, yo no soy hombre? Por favor, no se refieran a mí como él o como ella, porque yo soy como me siento. Y yo en este momento siento que soy ciego. Así que trátenme como ciego. Y además siento que soy inválido. No importa que camine, pero ustedes tienen que respetarme, porque siento que soy inválido. Y como siento estas limitaciones, voy a abogar por mi derecho ante el Estado para las personas con discapacidad. Eso es racional. Eso es completamente irracional. Eso va en contra de la razón. Ahora, el punto es que en la iglesia se meten prácticas, enseñanzas, doctrinas, costumbres que generalmente van en contra de la razón. John Wesley decía, una religión irracional no es religión. Un movimiento irracional donde viven cosas irracionales, eso no es un movimiento cristiano.
Porque un movimiento cristiano tiene coherencia entre lo que vive, las enseñanzas de Jesús, lo que predica y lo que aplica. Tiene totalmente coherencia. Y no hay nada raro. Somos diferentes porque nos apartamos del pecado y lo mundano, pero no hay cosas rarísimas. Ahora, yo entiendo que Dios hace milagros extraordinarios y que muchas veces opera de maneras impresionantes, y no lo vamos a negar. Pero volver eso una doctrina, ese es el problema. En el siglo XV, XVI, XVII, hasta el tiempo de Wesley, incluso mucho más acá, existía una tendencia en movimientos cristianos y de otras religiones donde se invitaba a la congregación como doctrina a aceptar que el líder principal tuviera derecho a algo llamado prima nocte. Y la prima nocte era que el líder podía acostarse con la mujer que se casara la primera noche. El problema es que habían creyentes que aceptaban eso porque el maestro o el líder enseñaba que eso era del Señor. Ahora, la escritura nos permite entender que no, pero además de la escritura, que también nos permite entender que hay algo malo ahí. La razón me permite saber, venga, aquí hay algo que no me cuadra. Venga, ¿qué pasó aquí? A eso se refiere Wesley. Entonces, cuando tú examina tu vida aparte de lo que estás, a partir de lo que estás haciendo, de lo que estás viviendo, de lo que estás aplicando. Aplícale también la razón. Venga, ¿es coherente esto que estoy haciendo? ¿O es absurdo totalmente? Digan conmigo, amén. Bueno, no digan amén, estudien la escritura y después me dicen amén con libertad. Número 3. El tercer aspecto que Wesley estableció para que un cristiano examine si está en la fe es la tradición. Pero cuando hablo de la tradición, o cuando Wesley habló de la tradición, se refería a la vida, o específicamente a los valores, a los principios, a algunas costumbres y enseñanzas de los primeros cristianos. En otras palabras, John Wesley afirmaba que la iglesia no podía perder de vista esos valores y principios, esas costumbres y enseñanzas de los primeros cristianos que Jesús estableció. ¿Por qué? Porque ese básicamente es el modelo de una iglesia saludable. De manera que cuando vemos Hechos de los Apóstoles y en los creyentes vemos unidad, vemos generosidad, vemos evangelismo, vemos discipulado, vemos llenura del Espíritu Santo, vemos santidad, John Wesley dice: no podemos perder de vista esos valores, esos principios, esas costumbres, esas enseñanzas, y por medio de esa tradición tenemos que revisar nuestra vida. Qué bonito eso. Como iglesia debemos revisar, venga, yo sí estoy viviendo como los primeros cristianos. Yo estoy unido con el cuerpo de Cristo. Yo soy generoso con la iglesia del Señor. Yo estoy evangelizando, estoy haciendo discípulos, estoy viviendo en santidad. ¿Están conmigo, sí o no? Y a eso John Wesley llamó tradición. Que esa tradición, esa costumbre de los primeros cristianos en valores, principios, enseñanzas, no se pierda en la iglesia y no la pierda de vista ningún creyente. Oiga, qué fantástico eso, hermanos. Que básicamente la iglesia que quiere examinarse a sí misma para saber si está en la fe, una de las cosas que tiene que hacer es mirar los primeros cristianos. ¿Cómo vivía esa iglesia? Es que la iglesia de Hechos de los Apóstoles básicamente es el modelo. Es el modelo para la iglesia de cualquier siglo. A eso John Wesley llamó tradición. Ahora, de manera personal, usted también examínese por medio de esto que llamó Wesley tradición. ¿Usted vive como los primeros cristianos? En unidad, en amor, en generosidad, en evangelismo, en discipulado, en santidad, en llenura del Espíritu, en integridad, en temor de Dios. Cuando yo
me aferro también a esto que John Wesley llamó tradición, eso me permite a mí hacerme un examen. Venga, yo no estoy viviendo como los primeros cristianos. Amén. Los primeros cristianos. Y pastor, ¿por qué los primeros cristianos? Mis amados, porque los primeros cristianos tenían el evangelio fresquito. Lo tenían fresquito, sin cambios. Con el paso de los siglos le hemos agregado una cantidad de cosas al evangelio. ¿Sí o no? Con cantidad, mire, con el paso de 2000 años de cristianismo, le hemos agregado más arandelas al evangelio que un berraco. Le hemos añadido cosas que no son bíblicas. Un poco de cosas. Nosotros tenemos una costumbre de cosas que en el fondo no son bíblicas. Son interpretaciones privadas o experiencias muy personales. Es así. Es así. Nosotros criticamos a la iglesia romana que porque usan agua bendita y nosotros usamos el aceite de la unción. Imagínense, lo mismo. De alguna manera es lo mismo. El aceite de la unción. Ahora lo sacamos de un pasaje donde el aceite es un símbolo y está bien. No estamos diciendo que estamos pecando con eso. Pero en el fondo no hay una construcción teológica alrededor de todo eso. Son prácticas que nacen de la experiencia de una persona o de una interpretación personal. Y no es que estemos pecando con eso, pero en la iglesia a veces tenemos muchas cosas sin fundamentos. Totalmente. Sin fundamentos. Es así, hermanos. ¿Están conmigo, sí o no? Y por eso es importante ir a la iglesia de Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo vivían los primeros cristianos? ¿Qué hacían? Ahora, cuando hablamos de los primeros cristianos, hay hermanos que dicen: uy, pastor, es que a mí sí me gustaría, así como los cristianos del primer siglo, ser lleno del Espíritu Santo y hacer milagros y sanar enfermos y liberar endemoniados y hacer señales. Sí, pero se olvidan de lo otro. ¿Qué, pastor? Que los primeros cristianos fueron llenos del Espíritu Santo y hacían milagros, señales y prodigios, pero ¿para qué? Para ir y ganar almas, para ir y hacer discípulos, para ir y extender el reino de Dios. Los primeros cristianos no fueron llenos del Espíritu Santo para pasarla muy bacano en la iglesia. Los primeros cristianos no fueron llenos del Espíritu Santo para reunirse y pasarla bien. No. Los primeros cristianos fueron llenos del Espíritu de Dios, pero para salir y predicar el evangelio a toda criatura. Y entonces hay muchos cristianos que dicen: porque no les gusta eso. No les gusta eso. Entonces, ¿para qué llenura del Espíritu Santo usted si usted no le gusta ir a predicarle a nadie? Salga a predicar y verá que Dios lo llena del Espíritu Santo. Vaya a ser discípulos y verá que Dios lo respalda con milagros y señales. Pero usted queda aquí sentado esperando que algo venga, a ver si me siento bien y ahí se arranco. Hermano, van a pasar años y va a quedar ahí esperando. Entonces, con la tradición, John Wesley apelaba a que la iglesia, el cristiano, fuera fiel a esas costumbres, enseñanzas, valores y principios de los primeros cristianos. Eso me permite a mí revisar si voy bien o si me estoy desviando. Si me estoy desviando. Que dicho sea de paso, uno ve en Hechos de los Apóstoles que los apóstoles, palabra que significa enviados, eran hombres que sufrieron mucho por causa del evangelio. Fueron perseguidos, apedreados, encarcelados, decapitados, crucificados boca abajo, atravesados por lanzas, arrastrados hasta despedazarse en las calles, amenazados, pasaron hambre, sufrieron frío, tuvieron necesidades. Todo por causa del evangelio. Pero los apóstoles de hoy son totalmente lo contrario. Los apóstoles de hoy son dedo parado, hotel 5 estrellas, ropa cachezuda, no quieren hacer esfuerzos, no demandan sacrificios personales,
pero por otro lado no los cuestionen, ni se levanten contra el ungido del Señor. Hay donde diga una palabra contra el apóstol. Y entonces la escritura, la razón y la tradición tiene que llevarme a pensar: venga, aquí hay algo que no me cuadra, aquí hay algo que no está bien. ¿Lo notan? ¿Me siguen, sí o no? Es así. Y número 4, para que cerremos y nos vamos. Número 4, el cuarto aspecto que Wesley estableció para que un cristiano examine si está en la fe o no, es la experiencia. ¿Es la qué? Pero permítame explico este aspecto, la experiencia. Wesley afirmaba que la experiencia personal de cada creyente con lo que cree, lo que proclama, era vital para saber que estaba caminando en la verdad, en el camino del Señor. En otras palabras, que si un cristiano habla del nuevo nacimiento, entonces se espera de ese cristiano que experimente el nuevo nacimiento. Que si un cristiano habla de la santificación, se espera de ese cristiano que experimente la santificación. Y entonces él llegó a explicar en uno de sus sermones que si usted como cristiano habla del nuevo nacimiento, pero no ha nacido de nuevo, usted tiene que revisarse. ¿Qué está pasando en usted? ¿Qué es lo que está impidiendo que experimente esa verdad que proclama? La experiencia personal, la vivencia de lo que proclamo, de la verdad en la que creo, es una confirmación de que voy bien, de que estoy caminando en la palabra que proclamo. Pero si usted habla muy bonito de Cristo y enseña una cantidad de verdades sobre el Señor, pero no las ha experimentado, ni las está aplicando, ni las está viviendo, ni las está disfrutando, entonces eso que usted proclama es cuestionable. Y eso tiene que llevarle a usted a decir: venga, ¿será que no voy por el camino correcto? ¿Qué es lo que me está pasando a mí? ¿Están conmigo, sí o no? Entonces, si en la iglesia hablamos de santidad, tenemos que vivir la experiencia de la santificación. Y si no la estoy viviendo, debo examinar: venga, ¿qué pasa conmigo? ¿Será que la enseñanza es errada? ¿Estoy enseñándolo como no es? ¿O será que hay un problema en mí que me impide ser santificado? ¿Y eso qué me indica? Que entonces no estoy caminando en la fe, que aunque tengo el conocimiento, no estoy caminando. ¿Están conmigo, sí o no? Se lo pongo así. Se lo pongo así. Si usted dice que es salvo, pero no vive como una persona salva, usted no está en la fe. Usted no está caminando en el Señor. Y puede ser que usted tenga el conocimiento de que Cristo salva, pero si usted no experimenta la salvación de ese Cristo, con ese conocimiento se va al infierno. ¿Están conmigo, sí o no? Puede ser que usted conozca que el Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento, pero si usted no ha experimentado ese nuevo nacimiento que produce el Espíritu Santo, con ese conocimiento se va al infierno. Porque el conocimiento es importante, conocimiento de la palabra, pero no es suficiente. Tú tienes que experimentarlo. Y Juan Wesley dijo: cuando yo he experimentado lo que estoy creyendo y enseñando, eso es una confirmación de que estoy en la fe, porque lo estoy viviendo. Está afectando mi vida, está tocando mi ser. ¿Me siguen, sí o no? Es así, hermanos. Ahora, la razón, la tradición y la experiencia, Wesley afirmó que estas tres están sujetas a la Escritura. De manera que en el camino puedes encontrar algo que es razonable, pero no es bíblico. Y si es razonable, pero no es bíblico, está mal. La iglesia puede practicar
algo tradicional, que siempre lo hacen y aman esa tradición, pero si esa tradición no es bíblica, no se encuentra en los primeros cristianos, esa tradición debe ser eliminada. Si tu experiencia personal no está alineada con las escrituras, esa experiencia es cuestionable. Es cuestionable. Porque no importa si eres muy ungido, por más ungido que seas, si mañana vienes al púlpito y dices que tuviste una visión y en la visión el Señor te habló diciéndote que María Auxiliadora también es salvadora, no importa la experiencia tan fantástica que tuviste, esa experiencia es cuestionable. Porque aunque la experiencia nos debe ayudar, si va en contra de la escritura, es cuestionable. ¿Están conmigo, sí o no? Así que la razón, la tradición y la experiencia son importantes para examinar si vamos bien, si estamos en la fe. Pero estas tres están sujetas, sometidas a la escritura, a lo que dice la palabra de Dios. Y ese fue, mis amados, el cuadrilátero wesleyano. En muchas predicaciones, reuniones y encuentros de Wesley con los líderes que estaban a su alrededor y multitud de almas que lo escuchaban, John Wesley invitaba a los creyentes a examinarse si estaban en la fe. Y la manera para examinarse era, en primer lugar, por medio de la escritura. ¿Estás siguiendo la escritura? Como dice lo que está escrito en la palabra. Les invitaba a hablar de la razón. ¿Es razonable la fe que estás practicando? Esa razón guiada por el Espíritu Santo te dice que es coherente lo que se está enseñando con lo que se está viviendo, que toda práctica de la iglesia es bíblica y es completamente razonable, como Jesús en sus enseñanzas fue razonable. Jesús enseñaba grandes verdades profundas, pero nunca enseñó cosas raras como doctrinas. Pastor, pero hizo cosas raras, sanó un ciego con escupitajos en los ojos. Si una cosa es hacer cosas raras, otra cosa es volverlo doctrina y estilo de vida de una iglesia. Es una cosa muy distinta. ¿Me siguen, sí o no? Es muy importante, mis amados. Examinemos, dice Pablo, si estamos en la fe. Y el cuadrilátero wesleyano, los 4 aspectos que John Wesley en el siglo XVIII estableció, muchos teólogos afirman que siguen siendo aspectos pertinentes para que la iglesia los utilice hoy, para que todos los creyentes nos examinemos si estamos en la fe. ¿Cuántos dicen amén a esto? La escritura, la razón, la tradición y la experiencia. Estoy viviendo lo que predico, lo que creo, lo estoy viviendo, lo he experimentado. Si no lo has experimentado, revísate, porque algo anda mal. Aunque tengas el conocimiento, no estás caminando en lo que predicas. Así que es importante. Amén. Cierre sus ojos un momento, incline su rostro.